Familia, muy buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos a este tiempo en el que hablamos con Dios en vivo. Vamos a orar y vamos a invitar al Espíritu Santo para que Él nos enseñe, nos hable y para que en este tercer mandamiento hable a nuestro corazón. Querido Dios, tu palabra es verdad. Y como tu palabra es verdad, tu palabra tiene el poder de derribar nuestras mentiras. Lastimosamente, en términos religiosos, aprendimos muchas cosas y las aprendimos mal. O adquirimos costumbres y ritos que no tienen nada que ver con la verdad. Pero tu palabra es verdad. Y si nosotros nos acercamos a ella, es porque esa palabra que es verdad nos va a guiar y nos va a enseñar. Esa palabra que es verdad va a erradicar las mentiras de nuestra mente y de nuestro corazón. Espíritu Santo, háblanos y revélanos la verdad de Dios. Y cada vez que aprendamos la verdad de Dios, saca tanta mentira, tanto engaño que hay en nuestros corazones para que nos edifiquemos día a día. Gracias por cada oyente y por cada persona que vea Maná. Gracias por cada persona que hizo estas 24 horas de ayuno, porque yo sé que ellos se están encontrando con el Dios vivo y están experimentando la presencia de Dios sobre sus vidas. Yo te alabo, te bendigo y te pido que tomes el trono del control de nuestras vidas y que esta noche nos edifiques como lo vienes haciendo día a día en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, querida familia, hoy acuérdense que estamos analizando los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, pero al día de hoy, obviamente. Porque ustedes saben que Jesús resumió la ley y los mandamientos en amar al Señor y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero yo creo que vale la pena hacer el ejercicio que estamos haciendo. Coger los 10 mandamientos y decir, mire, analicemos el espíritu que hay en estos mandamientos. La ley de Dios no son 10 mandamientos, no. El decálogo de Moisés es un decálogo que es muy parecido a la oración que nos enseñó el Padre Nuestro. Es un decálogo que abarca todo, pero leyes, hay más de 600 leyes en la ley del pueblo de Israel, en la ley de Dios dada a su pueblo. ¿Y esas leyes con qué tienen que ver? Tienen que ver con Dios, tienen que ver con el hombre y tienen que ver con las relaciones interpersonales de los hombres. Por eso, conocer la ley y los mandamientos es vital, porque ¿cómo sé yo qué le gusta y qué no le gusta a Dios? Sino yendo a la palabra de Dios. ¿Cómo sé si estoy agradando o no estoy agradando a Dios? Yendo a la palabra de Dios. Eso es lo importante. Entonces, por eso, si hay un ejercicio vital en la vida de todo cristiano, es exponerse a la Biblia. Porque cuando yo me expongo a la Biblia, yo dejo tanto mito, porque nosotros muchas veces creemos cosas que a mí me lo enseñaron en mi casa, me lo decía mi abuela, me lo decía mi mamá, lo aprendí en tal parte, pero a veces son cosas que no tienen ningún sustento bíblico. Entonces, ir a la Biblia es ir a la parte más segura. Si hay algo que nunca contradice a Dios, es la palabra de Dios. Entonces, usted quiere agradar a Dios, usted quiere saber qué le gusta a Dios, vamos, la Biblia, la Biblia. Y Maná es alimento espiritual. Y nosotros hemos diseñado unos mecanismos a través de los cuales usted conoce la palabra de Dios. ¿Listo, familia? Entonces, el tercer mandamiento está en Éxodo capítulo 20, en el versículo 7. Éxodo capítulo 20, versículo 7 dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto de pronunciar el nombre del Señor en vano, lo tendríamos que mirar desde varios puntos de vista y es el pequeño ejercicio que vamos a hacer esta noche. Yo no sé, ustedes lo han tenido que ver y mucha gente cuando vamos a Israel es una pregunta muy común. ¿Cuál es la pregunta? Cuando vamos al Muro de los Lamentos, la gente encuentra que todos los que hacen se paran a orar frente al muro, todo el tiempo se están moviendo, todo el tiempo. Usted encuentra a los judíos orando frente al muro y están haciendo esto. Y se paran en el muro y oran y ponen sus manos en el muro y oran. Están sentados en las sillas donde ellos estudian y recitan los salmos se mueven todo el tiempo. Una vez se le preguntó pues a un judío, explíquenos ustedes por qué y por qué aquí todo el mundo se mueve. Y la explicación fue muy sencilla. Para Israel, el nombre de Dios es sagrado. De hecho, ellos no pronuncian el nombre de Dios. No lo pronuncian. Porque ese nombre es tan sagrado para ellos que
no lo quieren invocar de manera ligera, no lo quieren hacer. Yo cuando hablamos del Padre Nuestro les expliqué algo de esto, les hice una pequeña referencia. ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros a veces, teniendo un Dios tan cercano, porque es que a mí toda la vida me ha impactado mucho la diferencia que hay entre la relación del pueblo de Dios con Dios en el Antiguo Testamento a la que establece el Señor Jesucristo. Es del cielo a la tierra. Miren la relación del pueblo de Dios con Dios en el Antiguo Testamento. Todo era a través de señales, todo era a través de profetas, todo era a través de sacerdotes, todo era por medio de sacrificios. Ellos no se podían acercar, Dios hablaba solo cara a cara con Moisés, así. O sea, la verdad es que si usted mira en el Antiguo Testamento, podríamos decir que el pueblo invocaba el nombre de Dios, pero esa cercanía de Dios, esa relación con Dios no era una relación como muy compacta y de mucha comunión. Solo lo vemos con unos muy pocos hombres de la Biblia. Pero váyase al Nuevo Testamento y yo creo que una de las grandes lecciones que nos dejó Jesús fue esa. La relación que tenía Jesús con su Padre, y de hecho eso fue lo que él le dejó a los discípulos, lo que los discípulos le enseñaron a los discípulos y con el tiempo nos dejaron el gran legado. El hecho de que Cristo haya muerto en la cruz y por medio de la sangre de Cristo Jesús y su cuerpo rasgado en la cruz del Calvario, el Señor haya eliminado lo que en el Antiguo Testamento se llamaba en el santuario el lugar santo y el lugar santísimo, donde se accedía a la presencia misma de Dios. Es el milagro más sobrenatural y extraordinario. Encontrar que en la Biblia dice que nosotros nos podemos acercar libremente al trono de la gracia, que podemos entrar a la presencia de Dios, que podemos acercarnos con toda libertad como un hijo donde un padre, que no tenemos que pedir citas, que no tienen que haber intermediarios, que no hay ninguna clase de protocolos. Eso es un regalo enorme. Y ustedes me han oído predicar una y otra vez cómo es que a nosotros se nos da tan tremendo privilegio y los pastores y los predicadores nos tenemos que parar en las tarimas a decirle a la gente, por favor, oremos, por favor, acerquémonos a Dios. ¿Cuántos del Antiguo Testamento, de los que fueron del pueblo de Dios, hubieran anhelado tener los privilegios, la libertad y la bendición que nosotros tenemos de acercarnos a Dios? Pero en ese mismo orden de ideas, por la misma relación que tuvo Jesús con su Padre, por la misma libertad que se nos ha dado y por medio del Espíritu Santo se nos ha entregado, yo a veces también creo que nosotros hemos perdido reverencia. Reverencia al nombre de Dios, reverencia al Dios Santo. Ustedes están estudiando conmigo Apocalipsis y hace poco hicimos un estudio extraordinario de Apocalipsis capítulo 1 describiendo a Jesús, y Apocalipsis capítulo 4 y 5 describiendo el cielo, que en el cielo hay un trono, que el que está sentado en el trono está vestido de luz como de vestidura, que es un Dios santo, perfecto, al que los ángeles, querubines, serafines, seres vivientes, millones y millones de día y de noche no cesan de decirle, santo, santo, santo. Y todos, dice la Biblia, que los 24 ancianos se postran, tiran sus coronas. Detrás de eso hay un escenario impresionante, el escenario de un Dios santo, el escenario de un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que podría seguir diciendo lo que dijo en Sinaí. Cuando Dios se presentó a Moisés en el Sinaí, le dijo, yo me voy a revelar a este pueblo y dígales que ni siquiera se arrimen a las faldas del monte, porque el que medio se arrime va a morir, fruto de experimentar la gloria de Dios. ¿Usted cree que hoy la gloria de Dios es diferente a la del Sinaí? Claro que no. Dios sigue siendo el mismo Dios santo, eterno, todopoderoso. Y nos da la libertad de acercarnos. Pero la pregunta es, ¿hemos perdido reverencia para acercarnos a Dios? Y hoy entonces todo el mundo dice Chuchito, Diosito. Y es que como yo tengo una excelente relación con Dios, entonces yo le hablo a Dios como le habla a un amigo. Aleluya. Pues yo quisiera decir que sí, y si eso es, gloria a Dios. Pero vamos a analizar algunos aspectos. Entonces, partamos entonces de lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, les acabo de mencionar que Moisés
tuvo una experiencia muy significativa en el desierto. Él dice que iba por el desierto y vio un fenómeno, una zarza que ardía y no se consumía. El fenómeno no era una zarza ardiendo. Las zarzas ardiendo en el desierto, no digamos que se veían todos los días, pero era común que en medio de ese desierto y una zarza seca, en cualquier momento cualquier chispa la encendiera. Lo que llamó la atención de Moisés era que la zarza ardía y no se consumía. Y eso hizo que él se acercara. Dios se revela a Moisés, le dice quién es él. Y me llama mucho la atención porque cuando Dios se presenta, y no solamente a Moisés se le presentó así, Jesús utilizó las mismas expresiones cuando habló, porque esta expresión es muy común en la Biblia. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo soy. Y cuando Dios se le presenta a Moisés, porque es lo primero que hace, o sea, hay algo muy importante en la relación con Dios, y ustedes lo han comprobado ahora, que han madurado, que han crecido, que ahora hacen oraciones más largas, más profundas, más significativas, ustedes mismos se dan cuenta. Yo sé que a ustedes les ha cambiado la vida y la forma de orar y de acercarse a Dios. ¿Cómo lo han logrado? A través de la cercanía, de la relación. Con Dios pasa como con cualquier relación. Yo aprendo a orar orando y acercándome a Dios y experimentando esa libertad. Entonces, ¿Dios qué quiere hacer a través de la oración? Por eso Dios necesita que permanezcamos más tiempo en su presencia, porque Dios se nos quiere revelar. Dios nos quiere decir quién es Él, sus manifestaciones, sus atributos, lo que Él hace, sus obras manifiestas. Y eso nos lo revela Dios en la comunión, en la relación que tengamos con Él. Por eso lo importante es que cuando a usted le pregunten de Dios, usted pueda dar su opinión de Dios, del Dios suyo, no del Dios de su pastor, no del Dios que habla el vecino, no de los testimonios que cuentan los demás, sino que usted pueda hablar de su propia vivencia, de la realidad suya. ¿No le parece muy triste que a usted alguien lo confrontara hoy y le dijera, hábleme de su fe, hábleme de su Dios? Y usted tuviera que decir, no, pues ¿qué les digo de mi Dios? Pues que yo voy a una iglesia cada 8 días, que eso me hace sentir paz, tranquilo. ¿Usted cree que esa es la presentación? ¿Y por qué no hablar de un Dios, por ejemplo, en el que todos los días cuento un testimonio, una experiencia, porque tengo una relación con Él? Dios se revela a Moisés, le dice quién es Él. Moisés, cuando Dios le cuenta que Él lo ha elegido a Moisés como el líder para sacar a su pueblo, Moisés le hace una pregunta, ¿sí? Aquí está en su pantalla, Éxodo capítulo 3, versos 13 y 14, dijo Moisés a Dios, yo voy hoy a los hijos de Israel y les voy a decir, vea, es que el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Y cuando ellos me pregunten cuál es su nombre, ¿yo qué les voy a decir? ¿Que fue un señor que se me apareció en una zarza? ¿Yo qué les voy a decir? ¿Que es que una voz del cielo se me apareció? Y si alguien me dice, bueno, y si lo que a usted le habló fue un demonio, o le habló un ángel, o le habló un ídolo, ¿usted cómo va a hacer para sustentar que el que habló es Dios? ¡Qué belleza! Por eso les hago la pregunta a ustedes. Si a ustedes vienen alguien hoy y le dice, tú me estás hablando de tu Dios y de tu fe, ¿por qué debo creer en tu Dios y en tu fe? ¿Por qué? ¿Porque tú vas a una iglesia? ¿Porque el pastor te mandó esta tarea de venir a evangelizarme y hablarme de tu fe? ¿O es que realmente estás 100% convencido del Dios del que me estás hablando y lo puedes hablar con naturalidad, sin necesidad de saberte un sermón ni aprenderte 10, 20 versículos de la Biblia? Háblame de tu Dios. La forma más contundente de predicar la fe no son 10 ni 20 versículos diciéndole a la gente, usted es un pecador, usted es esto. La vivencia más contundente que nadie podrá refutar de su relación con Dios es su propio testimonio. Es lo que ese Dios del que usted está hablando ha hecho en su vida. Cuando Moisés le hace esa pregunta a Dios y me preguntan quién me envió, ¿yo qué les digo? El Señor respondió a Moisés. Léanlo ahí en su pantalla. Yo soy el que soy. Así le dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. Y le quiero decir una cosa. Esta es la más grande declaración de quién es Dios. Y quiero que ustedes lo miren. Miren a Jesús presentándose en el Nuevo Testamento. Yo soy el agua de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy.
Qué belleza, qué cosa tan espectacular, qué cosa tan espectacular. ¿De qué estamos hablando? Del nombre de Dios. Por eso insisto. Si ese es el nombre de Dios, la pregunta es, ¿con cuánta reverencia nos acercamos a Él? Cuidado que uno a veces desgasta tanto las cosas que termina menospreciándolas. Y realmente eso es lo que pasa cuando dice no tomarás el nombre del Señor en vano. Esto no quiere decir que uno no deba invocar el nombre de Dios. No, estoy diciendo es, asegúrese que cuando usted invoque el nombre de Dios, sea realmente lo que Dios espera de esa invocación. Entonces, interesante. ¿Dios qué quiere hacer? Revelarte. ¿Quién es Él? Su nombre para tu vida. En la Biblia muchos hombres se encontraron con Dios. Moisés un día peleando en la batalla levantó las manos y hasta que no terminó la batalla no las bajó, y ese día él conoció a Dios diciéndole, Señor, tú eres mi estandarte. Abraham, cuando subió con su hijo Isaac, hizo todo el procedimiento para matarlo y levantó el cuchillo y Dios le dijo, no lo hagas, y volteó y había un carnero. Ese lugar Abraham lo llamó Jehová Jireh, Dios proveerá. Y cada uno de ustedes podrá hablar del Dios con el que se ha encontrado. Podrá ponerle los nombres que quiera Dios. Los altares en la Biblia están llenos de nombres de Dios, pero fueron los nombres de aquellos hombres que se encontraron con un atributo de Dios. Por eso le pregunto, si yo le pregunto a usted, ¿usted se ha encontrado con el Dios proveerá? No se va a encontrar si usted vive de las tarjetas de crédito y si usted nunca deja agotar lo que tiene. ¿Usted quiere conocer al Dios proveerá? Al Jehová Jireh de la Biblia. Deje que Dios le provea. No meta usted la mano. Deje que Dios provea. Esa es. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Y aquí voy a entrar, no voy a decir muchas cosas porque el tiempo no nos ayuda, pero quiero mencionar 4 cosas donde yo puedo usar el nombre del Señor en vano. El primero es tal vez entrar en algo que llamamos una adoración irreflexiva. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 5 del 1 al 2. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, tú en la tierra, por lo cuanto sean pocas tus palabras. No pronuncies el nombre del Señor en vano. Primero, ¿cuál es la primera aplicación? No ande haciéndole promesas a Dios, que después usted no va a cumplir. Yo les he dicho algo y se los repito hoy y se los diré siempre. Dios es bueno, no es bobo. Y nosotros tratamos a Dios como si fuera bobo. Nosotros creemos que Dios es un niño chiquito al que uno le dice una cosa y después lo engaña, diciéndole otra cosa. Cuando uno a Dios le hace una promesa, le tiene que cumplir, porque Dios es serio y yo también tengo que ser serio. Normalmente a veces la gente incurre en eso. Pastor, vea, yo vengo a pedirle un favor, es que voy a hacer un negocito y es muy bueno, muy jugo. Entonces yo vengo a que usted ore por mí, si usted ora por mí y esa platica sale, yo le prometo. Venga, espere, hagamos una cosa. Yo saco la Biblia, le muestro este versículo y digo, yo de todo corazón le quiero decir algo hoy. Yo voy a orar por usted. Pero para librarlo a usted de que se ate con sus palabras, le voy a pedir un favor. No le haga promesas a Dios. Ni me venga a decir a mí que, vea, si me va bien, le va a ir bien a la iglesia. No. No, porque después usted no cumple. Y créame que Dios le va a tomar en cuenta sus palabras. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Señor, yo te prometo que si salvas a mi hija, entonces yo. Señor, yo te prometo que si salgo de esta enfermedad, entonces yo me voy a convertir. Cuidado con las palabras. Para mí una manera de invocar el nombre del Señor en vano es esa. Invocar el nombre del Señor en vano es hacer promesas que no estoy dispuesto a cumplir. Y ponerme a prometerle a Dios. No, quede calladito. Órele al Señor, dígale, Señor, ten misericordia.
Y no crea que Dios va a responder a sus oraciones porque usted le dice que si Él lo bendice, usted le va a devolver. No, Dios no actúa así. Si los hombres actuamos por prebendas, Dios no. Téngalo por seguro que si Dios le va a dar algo a usted, se lo va a dar. Así usted le dé o no le dé. Porque en eso Dios es un padre. Y un padre nunca está interesado. Nunca. Créame. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para hablar el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? El necio habla mucho. El necio se apresura. No se apresure. No se apresure. Yo te prometo. Yo voy a hacer. Segundo. El segundo punto al que me quiero referir cuando hablamos de no usar el nombre del Señor en vano, es usar el nombre de Jesús. Usarlo. ¿Sí? Ustedes se saben ese versículo que está ahí en su pantalla. Juan 14, 14. ¿Sabe qué dice ese versículo? Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, claro, usted nos ha oído a los cristianos orar. Usted nos ha oído. Siempre los cristianos terminamos toda oración diciendo en el nombre de Jesús. Y ese no es un cliché. No, es porque la Biblia dice, ¿dónde está Jesús? Jesús murió, Jesús fue sepultado, Jesús resucitó, y después de que resucitó, ¿para dónde se fue? Ascendió, delante de sus discípulos ascendió. ¿Y a dónde? A la presencia de Dios, a la diestra del Padre. A Esteban cuando lo apedrearon y se estaba muriendo, dice que él alzó sus ojos al cielo a pedir que perdonara a esa multitud, y él vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. ¿Qué hace Jesús a la diestra del Padre? Interceder por nosotros. Por eso es que el Padre dice, todo lo que ustedes pidan lo tienen que pedir en el nombre de mi Hijo, porque lo que no pidan en el nombre de mi Hijo no lo van a recibir. Muy bien, pero es que esto en términos aritméticos es muy sencillo. Bueno, entonces vamos a pedir por al Señor, en el nombre de Jesús te pido. Entonces pasa. ¿Usted no ha visto a los narcotraficantes ir a arrodillarse a la iglesia, y cuando se arrodillan a la iglesia, bueno, vengo a que salga el negocito, a que la droga llegue, a que no se me vaya a caer la vuelta? ¿Ustedes creen que esas oraciones Dios las escucha? ¿Usted cree que Dios escucha la oración de una persona resentida y amargada? ¿Ustedes creen que Dios escucha la oración de alguien que cuando salió de la casa insultó a todo el mundo y después llega a la iglesia como si nada, Diosito para arriba y Diosito para abajo? Les acabé de enseñar la oración del Padre Nuestro y les acabé de decir, dejemos de echarnos cuentos. Esto no es de cuentos. Esto no es de Diosito para arriba y Diosito para abajo. Estamos hablando de no invoques el nombre del Señor en vano. Esto no es, en el nombre de Jesús te pido. ¿Sabe qué quiere decir en el nombre de Jesús te pido? Que si yo creo en el nombre de Jesús, que si yo creo que Jesús es el Señor, que si yo creo que Jesús me mandó a vivir una vida limpia, entonces yo, en ese Jesús al que creo, al que sirvo y al que adoro y trato de vivir una vida limpia, me dice, cuando ores en ese nombre yo te voy a responder. O sea que mis palabras tienen que concordar con mi vida. Esto no es en el nombre de Jesús y yo vivo alejado de Jesús. Esto no es en el nombre de Jesús y Jesús para mí es un extraño. Porque entonces esto se nos vuelve negocio. Deme la fórmula. Pastor, ¿cuál es la fórmula para orar? No, la fórmula es orar en el nombre de Jesús. Entonces yo, en el nombre de Jesús. Mis queridos hijos de Dios. Tercero, ojo con esto. Estamos hablando de no invocar el nombre del Señor en vano. Y ojo con esto, porque hay gente que le gusta. La siguiente es jurar. ¿Sabía usted en la Biblia que Dios nos prohíbe jurar? Totalmente nos prohíbe. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Tremendo. Usar
Y pronunciar el nombre del Señor en vano es andar jurando en nombre de Dios. No, Señor. Está claro, vuestro decir sea sí, sí, no, no. Porque el Dios de la Biblia es un Dios serio. Porque la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Vea, si alguien es serio es Dios. Y si alguien tiene que ser serio, somos los hijos de Dios. Que nuestro decir sea sí, sí, no, no. Y cuarto, ¿quién iba a creer? Una manera de invocar el nombre del Señor en vano es quejarse. Quejarse, andarse quejando a toda hora delante de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 10:10. Mire, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Por qué? Porque es que el lenguaje de Dios no es la queja. Qué duro la vida cristiana. Qué duro seguir al Señor. Y todo se nos vuelve... No, la Biblia dice, mis mandamientos no son gravosos, ni es para que nos andemos quejando. La vida cristiana no es para que, ay, es que esto de pagar el precio, estas disciplinas espirituales, no. O nos acercamos a Dios, Señor, no me has dado esto, ¿por qué no tengo esto? Pero tú, ¿por qué? No. ¿Acaso de Dios solo recibiremos lo bueno? ¿No puede venir también lo malo? De Dios vamos a hacer, y por todo debemos alabar a Dios. Pablo dice, cualquiera que sea mi situación, y he aprendido a dar gracias a Dios. Gracias por lo bueno, gracias por lo malo. Gracias porque las cosas salen, gracias porque las cosas no salen. Pero hay personas que por todo se quejan, por todo, y viven a toda hora como chantajeando a Dios. Entonces, no vuelvo a la iglesia, no vuelvo a la iglesia. Eso, Dios no escucha la oración. Como si Dios estuviera tratando con niños chiquitos. Así no funciona, iglesia. ¿Cómo funciona? Delante del Dios vivo. Hombres y mujeres de una sola palabra. Hombres y mujeres que cuando invocan el nombre del Señor, lo invocan de todo corazón. Te invocaré, Señor, y te invocaré de todo corazón. Bendiciones para todos.